¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Dado que tenía el banco ordenado, decidí hacer una nueva edición de este video de cuando Bullet era simplemente Bullet y no tenía calidad ni economy ni pro, era lo que era y eran verdaderamente herramientas que, si bien se estaban insertando en el mercado y se estaban dando a conocer, eran muy buenas herramientas. Pero cuando digo muy buenas, no digo muy buenas porque todo me parece muy bueno. Digo porque en la época que salieron eran una muy buena alternativa a por ahí Crossman, cuando por ahí Crossman era Crossman, no Crossmaster, eran caras. Bullet supo supo resistir en el mercado, aguantar. Eh, Obviamente la calidad era bastante buena, si bien no venían recomendadas para un uso profesional, quizás un uso hobbyista bastante exhaustivo o un uso profesional liviano. Ahí hay una pequeña intersección de las herramientas que a mí me gusta utilizar mucho y saber diferenciarlas. Por ejemplo, esta francesa Bullet de aquella época no tiene prácticamente juego. Es muy linda herramienta. La ven manchada con pintura epoxi fue porque esta trabajó mucho en lo que era la caja de gas. Y bueno, la había pintado de amarillo para que no se confunda en obra con la de algún otro colega que siempre dicen que tienen una igual. Entonces, bueno, la mía era amarilla, cosa que era muy difícil que haya dos. Sé que siempre comento lo mismo, pero por ahí alguno no lo vio, no escuchó o no se enteró de por qué yo pintaba o ensuciaba mis herramientas. Esta pinza de punta, si bien no escapa a lo normal, con sus aislantes de a lo mejor no una calidad excelente, esta está lastimada, pero créanme que esta pinza y esta calidad llegó a mí aproximadamente en el año 2006, no quiero mentir, 2005, 2006, en esa época. Bueno, si bien yo tenía el vicio de las herramientas, el fanatismo por las herramientas, era difícil comprar por ahí una pinza de punta para trabajar mecánica, una pinza de punta para trabajar electricidad, otra para trabajar plomería. Y bueno, tenía una caja y ahí me desempeñaba en las tareas de service domiciliarios, lo que hacía en mecánica. Algún día voy a contar mi historia, cómo fue, porque muchos, y con justa razón, me dicen, pero pará, vos tenés un taller de mecánica y además trabajás en obras, ¿cómo es lo tuyo? El que mucho abarca, poco aprieta, no. Yo algún momento voy a hacer un videíto y voy a desarrollar un poco de mi historia. Mi oficio es ser técnico electromecánico. Yo soy técnico electromecánico. Hice cursos de matriculación de gasista, o sea, tengo matrícula de segunda categoría. Y bueno, mi trabajo es hacer servicio técnico, tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en los domicilios. Por ahí, si hay que desarrollar alguna instalación completa, yo la hago. O sea, lo mío es ser un técnico en instalaciones domiciliarias. Lo de la mecánica y el taller, después en algún momento lo charlaremos. Aclarado eso, como siempre, ustedes me conocen, me voy por las ramas. Pero bueno, yo había logrado comprar este jueguito de herramientas, marca Bullet, cuando no había segmentos de calidad, era lo mismo, o sea, no había una Pro ni una Economy, como ya lo dije. Y verdaderamente me dieron buen resultado. La de 8 está dando vueltas por ahí, pero bueno, no quería buscarla porque son llaves francesas más o menos similares, eh, con una calidad similar, simplemente que bueno, unas son más grandes, otras son más chicas. Hoy estás muy
suspicaz y muy elocuente Tano. Sí, entiendo lo que ustedes están pensando del otro lado. Este alicate verdaderamente trabajó muchísimo conmigo. Vamos a limpiar un poquito. Yo tengo la costumbre de lubricar las herramientas. Por ahí están en el tablero y bueno, la humedad ambiente. Entonces siempre con un WD-40 las lubrico y las tengo ahí. Las que no trabajan ya forman parte de las jubiladas o de las que ya tienen historia conmigo. Bueno, están ahí y no se oxidan, entonces forman parte del mantenimiento. Pero eran muy lindas herramientas, una opción económica que estaba empezando a salir. Y bueno, después hubo agujereadoras, amoladoras, que de hecho tengo una, después la voy a mostrar. Había llaves combinadas, que eran este estilo. Después cambiaron y venían planas, pero la primera hora de Bullet con llaves es esta. Llaves en milímetros, acodadas, combinadas. No busquen estriadas, no busquen de dos bocas. Esto era lo que venía en aquel momento. Después, con la evolución, vinieron las planas. Pero esta también es de aquella época, 28, la más grande que venía. Ahora me parece haber visto, digo entre paréntesis, hasta 32. O sea que han logrado hacer que el acero sea un poquito más resistente, dado que bueno, las herramientas siguen manteniendo las mismas dimensiones, no es que las hicieron más gordas, más altas, más anchas. Han logrado endurecerlas un poco, alguna aleación un poco más resistente. Los destornilladores, los que tengan la posibilidad de conseguir de esta línea, se las recomiendo. Es la línea 700 de Bullet. Yo tengo hasta el Phillips PH3. Venían en bastantes diámetros y bastante largos. O sea, había bastantes diámetros y bastantes largos. No sé por qué a esta hora ya se me traba un poco la lengua. Con su material de endurecimiento en la punta, lograron ser herramientas muy útiles, muy versátiles, más o menos en todos los oficios que las usé. Yo venía de tener mi caja de herramientas, la primitiva, bueno, ya había quedado un poco en el olvido, ya estaba debajo del banco. Había logrado armar una cajita de herramientas con herramientas de estas calidades, con alguna Sinafor, pero bueno, cuando uno compraba una pinza nueva, por ahí compraba la línea Bullet. Después esto se transformó todo en Metz, o sea, como ya saben, yo fui evolucionando y fui comprando y fui cambiando a lo largo de 30 años con las herramientas. Fui logrando cambiar y evolucionar en lo que eran las marcas. Por eso, si bien no tengo demasiado ego, pero les puedo decir que mi palabra está bastante autorizada al momento de describir alguna herramienta, dado que todas las usé de la mañana a la tarde trabajando. Y bueno, si yo ahora buscara un alicate Bullet de la línea Economy de este momento, que sería hacer un video muy parecido a otro que ya hice, pero bueno, una mañana, cuando trabajaba para la empresa Ecoagua, me encuentro con que la caja de herramientas estaba vacía, dado que bueno, habían estado haciendo tareas con las herramientas y no las pusieron en su lugar, y me tuve que comprar un alicate Bullet Economy. Si ustedes lo ven, se dan cuenta que este es un alicate profesional, o sea, no admite comparación el uno con el otro. La verdad que me gustaría buscarlo y encontrarlo, pero si les prometo que los voy a comparar, me tengo que poner a buscarlo y por ahí me lleva 15 minutos encontrarlo. Pero bueno, lo voy a buscar. Bueno, gente, retomamos. Este es el alicate
antológico de la línea Bullet, cuando, como digo a cada rato, no estaba dividido entre Pro y Economy. Este es el alicate Bullet Economy. Este alicate, como dije en otra parte del video, me vi obligado a comprarlo para no volver a mi taller a buscar herramientas mías o para ir al lugar donde deberían estar las herramientas, dado que bueno, tenía un día muy largo de trabajo en zona norte. Entonces, para cortar las mangueras y los precintos, decidí comprar este alicate, dado que bueno, iba a ser de la empresa. Yo mis herramientas no las utilizo para cortar ese tipo de cosas. Ya todos saben que solamente mis alicates cortan y pelan cable. Pero bueno, dado que era un error de ellos, pensé que la herramienta se la iban a quedar ellos. Después me la descontaron y me la quedé yo. Pero créanme que cortar esas mangueras de goma atóxicas es prácticamente más blando que cortar un cable. Simplemente que no quedaba prolijo llegar sin ninguna herramienta al lugar. Entonces bueno, tuve que comprar un surtidito de herramientas que por ahí no eran demasiado buenas, como el alicate que mostré el otro día, un alicate que no corta. Pero bueno, más allá de esa anécdota, historia, quiero que se note la diferencia entre un alicate de la misma marca de distinta época. Este era cuando no había divisiones de clases y este es ahora el que es Economy. Verdaderamente sirve, es funcional, a uno lo saca del apuro, pero les puedo asegurar que la toma de contacto con este es otra cosa. O sea, el peso, el filo, la calidad del acero. Este da la sensación de que es muy al carbono, muy al carbono. Y bueno, trabaja de otra manera. Podemos ver la luz que hay entre una pieza móvil y la otra. Por ejemplo, que no es la misma en este sector. Esos detalles en esta herramienta no están. Así que bueno, quería ilustrar un poco el video de Bullet antes y después, dado que bueno, es lindo charlar, es lindo hablar cara a cara como a mí me gusta, pero bueno, a veces pasa que por ahí amerita mostrar algunos detalles y no tengo la posibilidad de girar la cámara. Pasando en limpio el video, Tano, porque vos hablás, te vas por las ramas, contás de las empresas, esto, lo otro. ¿Qué rescatás de todo esto? Nada, rescato que hubo una época que la calidad Bullet era competente, o sea, si bien ahora lo sigue siendo, pero sin necesidad de tener dos líneas, una económica y otra profesional. Era una calidad pareja en sus herramientas, con muy pocas fallas. Las máquinas eléctricas, las agujereadoras, las amoladoras, tenían una garantía de 1 año. Las máquinas duraban. La terminación de las llaves era muy prolija. O sea, venían estampadas en la anatomía de la llave, el nombre, o sea que no se trataba de una llave genérica. Pero bueno, todo fue cambiando y en un momento se necesitó tener una línea Economy y una línea Pro, que no lo tengo, pero bueno, es muy parecido a este, con aislantes de PVC. Así que bueno, gente, espero que se haya entendido la idea. En destornilladores también hubo evolución. Esta es la línea 700, la recomiendo muy intrínsecamente. Después pasamos a este,
que ya era el 800, pero créanme que tenía una vida útil un poco más corta. Si bien el mango era más anatómico, con dos materiales, goma, plástico, no fatigaba tanto la mano, pero créanme que como esta línea no hubo. Porque como digo siempre, una cosa es el desgaste de la herramienta en sí misma. Yo, por ejemplo, en mis juegos de destornilladores, todos van a notar que los Phillips PH2, como digo siempre, y alguna que otra medida de destornillador plano, están completamente gastadas, pero no rotas. O sea, el desgaste de la herramienta va a existir siempre. Sobre todo en los destornilladores. Hay medidas que se utilizan más y medidas que se utilizan menos. Hoy en día, los Phillips PH2 va prácticamente en todo. Se desarma casi todo con PH2. Entonces, ¿qué pasa? Quedan unidades como estas que no se usaron prácticamente nunca y otras que se gastan completamente. Entonces, para completar el juego, ¿qué se hace? Se compra la unidad, si uno tiene suerte de conseguir la misma línea, se compra la unidad que se gastó y se vuelve a armar el juego. Pasa lo mismo en las llaves. Bueno, ahora el surtido es más variado, pero en mi época todo se desarmaba con llaves de 8 milímetros, 10 milímetros, 11 milímetros, 13 milímetros, 17 milímetros y 19 milímetros. Algunas cosas con 24 y algunas cosas con 32. Estaba la de 19 milímetros que iba prácticamente en todas las tapas de cilindro y ahí terminaba la cuenta. Alguna que otra cosa que los fabricantes por ahí no querían que uno toque, le mandaban 16 o 15. Y bueno, ahora se usa mucho la 12, la 14. Es como que han ido cambiando y bueno. Pero ¿a qué iba con ese comentario? Que seguramente en los juegos de llaves pasa lo mismo. La 10, la 8, la 13 están gastadísimas. La 15, la 18 en menor escala, obviamente. Hay herramientas de uso frecuente que por más bueno y por más calidad que sea, va a sufrir un desgaste natural de la herramienta, ¿no? Pero bueno, pasa lo mismo con las francesas. Por ahí, las de 10 pulgadas son las que más sufren en la batalla cotidiana. Pero cuando le toca trabajar a una de 15 o a una de 18, es porque se va a aguantar un castigo bastante grande. Si bien por ahí el uso no es tan frecuente, cuando les toca trabajar a las de 15 o 18, hay que castigarlas. Pero castigarlas bien, o sea, que den el potencial para el que están proyectadas ese tipo de herramientas. Si estamos hablando de una llave francesa de 15 pulgadas o de 18 pulgadas, más vale que no va a ser una tuerquita de 10 milímetros la que vamos a aflojar. Así que bueno, espero haber sido claro, sobre todo para los que me comentaban sobre Bullet. Este podría ser una reedición, dado que tengo el banco limpio. Y bueno, podría mostrar un poco más en detalle que las herramientas han tenido una historia, han tenido una raíz. Y la evolución, en este caso, no les ha sido... pido perdón. Estuvo desprolijo eso. Quiero decir, las herramientas en este caso han tenido una involución que han podido resolver haciendo dos calidades de la misma marca. Así que bueno, les mando un saludo. Espero que estén bien. Tendría que tener la otra pinza, que la tengo en algún lugar, seguramente está. No quiero ir a buscarla porque entre que corto y la encuentro pasan 10-15 minutos, se los aseguro. Es como esta, pero en 8 pulgadas, como esta. Créanme que esta se ve bastante linda, bastante buena, pero la otra, miren ahí en la punta, esta pinza mucho no trabajó. Observen ese detalle.
¿Lo ven? Bueno, la otra viene con, vamos a darle un poquito de iluminación a esto, viene con las puntas más largas, más delgadas, el segmento de corte es un poquito más largo, más exacto, observen cómo pasa la luz. Bueno, en la otra, en la de este estilo, esto no pasaba. Si bien está el que dirá, Tano, es una pinza de punta y dejate de joder. Sí, tienen razón, pero bueno, hay que tratar de que las calidades de las herramientas con las que uno trabaja evolucionen. Cuando hacen una involución, dejar de comprarlas. O buscar, como digo siempre, la mejor herramienta de las distintas marcas. Porque, bueno, desgaste van a tener todas. O sea, es evidente. O sea, son para trabajar. Pero bueno, como suelo decir, hay que tratar que la inversión que uno hace al adquirir una pinza, si bien tiene una obsolescencia programada, la vida útil sea lo más duradera posible. Y poner de nuestra parte el cuidado y la responsabilidad para que eso ocurra. Les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.